El 22 de febrero de 2026, el mundo cambió. En un operativo militar en la Sierra de Tapalpa, en Jalisco, el ejército mexicano acabó con la vida del narcotraficante más poderoso, más perseguido y más peligroso del planeta. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el señor de los gallos, el hombre por el que Estados Unidos ofrecía $15 millones de recompensa, el hombre que edificó un imperio criminal que operaba en más de 40 naciones, el hombre que derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes ruso, el hombre que mandó ejecutar policías, periodistas, militares y políticos durante 3 décadas, el hombre que saturó Estados Unidos con toneladas de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, provocando la muerte de cientos de miles de personas. Ese hombre murió ese día, y cuando el mundo se enteró de su deceso, su cártel, el Cártel Jalisco, Nueva Generación, el temido CJNG, respondió como solo ellos saben responder, con fuego. Más de 250 bloqueos en 20 estados de México, autobuses incendiados, carreteras cerradas, aeropuertos paralizados, tiendas saqueadas. Puerto Vallarta convertido en zona de guerra, Guadalajara transformada en ciudad fantasma. Vuelos cancelados, turistas atrapados. El gobernador de Jalisco activando código rojo de emergencia. La presidenta Claudia Sheinbaum pidiendo calma. Estados Unidos ordenando a sus ciudadanos refugiarse. Guatemala reforzando su frontera. El caos absoluto. Porque así de poderoso era el Mencho. Así de enorme era el monstruo que México creó, que México alimentó y que finalmente México destruyó. Y hoy te voy a contar su historia completa, desde el principio hasta el final, desde que era un niño pobre que recogía aguacates en la sierra de Michoacán, hasta que se convirtió en el narcotraficante más poderoso del mundo. Desde que cruzó ilegalmente la frontera hacia California, siendo un adolescente hambriento, hasta que terminó construyendo un imperio de $50.000 millones. Desde que vendía heroína en los bares de San Francisco, hasta que mandó construir su propio hospital privado en la Sierra de Jalisco. Desde que era un simple sicario, hasta que el gobierno de Estados Unidos lo declaró terrorista internacional. Esta es la historia que todos quieren conocer hoy. La historia que explica por qué México ardió ese día y por qué lo que viene puede ser todavía peor. Si quieres saber toda la verdad sobre el Mencho, quédate hasta el final de este video. Dale like ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque lo que vas a escuchar hoy es la historia criminal más impactante de los últimos 30 años. Y empieza ahora. Nemesio Rubén Oseguera. Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en una de las comunidades más pobres y olvidadas de México, Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, enclavado en la sierra de Michoacán. Aguililla. Ese nombre lo dice todo si conoces la historia del narcotráfico en México, porque Aguililla es la cuna de capos. De ahí salió el propio Mencho. De ahí surgieron decenas de narcotraficantes que transformaron la historia criminal de este país. Aguililla es un lugar donde las montañas son tan altas y los caminos tan malos que el gobierno mexicano prácticamente nunca llegó. Un lugar donde no había escuelas decentes, ni hospitales, ni empleos,
ni oportunidades, ni esperanza de progreso. Un lugar donde las familias vivían en casas de adobe con techos de lámina, donde los niños caminaban kilómetros por caminos de terracería para llegar a una escuela que muchas veces ni siquiera tenía maestro. Un lugar donde el agua potable era un lujo y la electricidad llegaba cuando llegaba. Un lugar donde la única industria que verdaderamente funcionaba era el cultivo de marihuana y amapola, porque las tierras de la sierra eran fértiles, el clima era perfecto para esas plantas y los compradores al otro lado de la frontera nunca faltaban. El gobierno no ofrecía alternativas, no había programas de desarrollo, no había inversión, no había futuro legítimo. Y cuando un gobierno abandona a su gente, alguien más llena ese vacío. En Aguililla, ese vacío lo llenó el narcotráfico. En ese mundo nació Nemesio. Creció en una familia humilde que sobrevivía cultivando aguacates en las laderas de la sierra. El aguacate de Michoacán, que hoy vale miles de millones de dólares en el mercado internacional, en aquella época apenas daba para subsistir. Tuvo 5 hermanos: Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham. Ninguno terminó bien. Todos, de una forma u otra, acabaron involucrados en el narcotráfico. La pobreza era tan aplastante que Nemesio abandonó la escuela primaria en 5º grado para ayudar a su familia en el campo. A los 14 años ya vigilaba plantaciones de marihuana para los narcotraficantes locales. A los 14, mientras otros chicos de su edad jugaban al fútbol o soñaban con la secundaria, Nemesio Oseguera ya estaba inmerso hasta el cuello en el mundo del narcotráfico, aprendiendo las reglas no escritas de un negocio que premia la lealtad con dinero y castiga la traición con la muerte. Hay algo que nadie sabe con certeza sobre Nemesio, ni siquiera su nombre real. Las autoridades lo registraron como Rubén, pero él lo cambió a Nemesio en honor a su padrino. De ahí proviene el apodo de El Mencho, una deformación fonética de Nemesio que se le quedó para siempre. También le llamaban el Señor de los Gallos por su pasión por las peleas de gallos, una afición que en las sierras de Michoacán y Jalisco es prácticamente una religión. Para ocultar su identidad a lo largo de los años, utilizó decenas de nombres falsos: Rubén Ávila, José López, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado, Lorenzo Mendoza. Era un fantasma, un hombre que operaba desde las sombras, que evitaba las cámaras con una disciplina obsesiva, del que apenas existían un puñado de fotografías en más de 30 años de actividad criminal. El Chapo Guzmán era un showman al que le encantaba aparecer en las portadas de revistas. El Mayo Zambada tenía su famosa entrevista con Julio Scherer, pero el Mencho no. El Mencho era invisible, y esa invisibilidad fue su mayor arma. A mediados de los años 80, siendo todavía un adolescente, Nemesio tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre: cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Como millones de mexicanos antes y después de él, se fue al norte buscando una vida mejor, buscando escapar de la pobreza de Aguililla, buscando el sueño americano. Pero el sueño americano que Nemesio encontró no fue el de trabajar honradamente y mandar dinero a su familia. En 1986, con apenas 19 o 20 años, ya estaba viviendo en el área de la Bahía de San Francisco y ahí, en California, comenzó su carrera criminal formal. Fue arrestado por la policía de San Francisco
por posesión de propiedad robada y portación de arma cargada. 2 meses después de esa detención, nació su primer hijo. Según los registros de la DEA, durante esos años, Nemesio cruzó la frontera varias veces, usando distintas identidades. Los investigadores creen que fue en esa época cuando se involucró en la producción y venta de metanfetaminas en Redwood City, California, junto a su cuñado Abigail González Valencia, conocido como el Kini, un nombre que sería fundamental en la historia del narcotráfico mexicano. En 1989, el Mencho fue detenido nuevamente en San Francisco por venta de narcóticos. Lo deportaron a México, pero regresó. Cruzó la frontera otra vez y se reinstalaron en San Francisco como si nada hubiera ocurrido. Y en septiembre de 1992 cayó de nuevo. Esta vez los cargos eran federales y la historia de cómo cayó es fascinante porque revela mucho sobre el carácter de Nemesio Oseguera. Él y su hermano Abraham estaban en un bar de San Francisco llamado Imperial. El negocio era simple: vender 5 onzas de heroína por $500. Abraham manejaba la transacción directamente. Nemesio era el vigía, el que cubría las espaldas. Pero Nemesio era más inteligente que su hermano. Se dio cuenta de que los compradores eran policías encubiertos. ¿Cómo lo supo? Porque los billetes que les entregaban estaban perfectamente ordenados, no sueltos como en una transacción real de la calle. A través de una conversación interceptada por la policía, se escuchó a Nemesio advirtiéndole a Abraham que nunca volviera a hacer negocios con esos hombres, que eran policías. Pero ya era demasiado tarde. 3 semanas después, ambos fueron arrestados. Y aquí es donde el Mencho mostró algo que lo definiría toda su vida: lealtad implacable y pensamiento estratégico. En el tribunal, Nemesio insistió en que era inocente. Dijo que no participó en la venta de heroína y su abogado le comentó que si iban a juicio con jurado, probablemente ganarían el caso porque la evidencia contra él era débil. Pero había un problema. Si Nemesio se declaraba inocente e iban a juicio, Abraham, que ya tenía antecedentes graves por drogas, enfrentaría cadena perpetua. Nemesio no lo permitió. Se declaró culpable para proteger a su hermano. Sacrificó su libertad para salvar a Abraham de una condena de por vida. Fue sentenciado a 5 años y enviado al centro correccional Big Spring en Texas, una prisión que albergaba una gran cantidad de inmigrantes ilegales. Tenía 26 años y en esa prisión de Texas, rodeado de otros criminales mexicanos y centroamericanos, Nemesio Oseguera no se reformó, se educó, aprendió, hizo contactos, tejió relaciones que le servirían años después, cuando regresara a México a construir su imperio. Después de 3 años en prisión, el Mencho salió en libertad condicional y fue deportado a México. Tenía 30 años y aquí viene una de las partes más increíbles de su historia, porque lo que hizo al regresar a México no tiene precedentes. Se convirtió en policía. Sí, leíste bien. El futuro narcotraficante más poderoso del mundo se incorporó a las fuerzas policiales de los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, en la costa de Jalisco. Trabajó como oficial de policía municipal. Aprendió cómo funcionaba el sistema desde adentro. Aprendió qué rutas utilizaban los narcotraficantes y cuáles vigilaban las autoridades.
Aprendió quién estaba corrompido y quién no. Aprendió cómo se movía el dinero, la droga y las armas. Fue como ir a la Universidad del Crimen Organizado, pero con placa y uniforme. Y cuando tuvo toda la información que necesitaba, dejó la policía y se sumó de tiempo completo al crimen organizado. Su puerta de entrada al mundo del narcotráfico a gran escala fue el Cártel del Milenio, liderado por la familia Valencia. Para consolidar su alianza con este grupo, el Mencho se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del clan. Fue un matrimonio estratégico, una alianza de sangre que fusionaba a la familia Oseguera con la familia Valencia, creando una estructura de poder que dominaría Jalisco durante las décadas siguientes. Con Rosalinda tendría 3 hijos. Rubén Oseguera González, conocido como el Menchito, que se convertiría en el número 2 del cártel. Jessica Johanna Oseguera González y Laisha Michelle Oseguera González. Los 3 terminarían arrestados o procesados por las autoridades. Ninguno escapó de la maldición del apellido. En el Cártel del Milenio, el Mencho comenzó desde abajo como sicario. Su trabajo era proteger al líder del cártel, Armando Valencia Cornelio, conocido como el Maradona. Era un matón, un guardaespaldas, un hombre dispuesto a matar por órdenes de sus jefes. Pero tenía algo que los otros sicarios no poseían: inteligencia, paciencia y una ambición que no conocía límites. El Cártel del Milenio operaba como aliado del todopoderoso Cártel de Sinaloa, específicamente bajo la protección de Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, uno de los hombres más poderosos del narco mexicano y mano derecha de Joaquín El Chapo Guzmán. Bajo las órdenes de Nacho Coronel, el Mencho y su grupo controlaban las operaciones de drogas, las finanzas y las actividades violentas del Cártel de Sinaloa en los estados de Colima y Jalisco. Pero el destino tenía otros planes. Entre 2009 y 2010, todo se derrumbó. El máximo líder del Cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, fue detenido en octubre de 2009. Meses después, en mayo de 2010, su hermano Juan Carlos, alias El Tigre, también cayó. Y 2 meses después de eso, Nacho Coronel murió en un enfrentamiento con el ejército mexicano. En cuestión de meses, los 3 hombres que estaban por encima del Mencho en la cadena de mando desaparecieron. Y ahí, en ese vacío de poder, en ese caos donde otros habrían huido o negociado, Nemesio Oseguera vio su oportunidad, la oportunidad de su vida. El Cártel del Milenio se dividió en 2. Una facción quería a Pidio Mojarro Ramírez, alias El Pilo, como nuevo líder. La otra facción, encabezada por Eric Valencia Salazar, alias El 85, quería a Nemesio. Lo que detonó la ruptura fue un acto de violencia que el Mencho no estaba dispuesto a dejar pasar. Uno de los líderes del bando rival ordenó el asesinato de un grupo de hombres que le reportaban directamente en Tecomán, Colima. El Mencho exigió que le entregaran al responsable, un sujeto conocido como el Tecato. La otra facción se negó, y esa negativa selló su destino. La guerra interna fue brutal, sangrienta, despiadada. Ejecutados aparecían todos los días en las calles de Jalisco y Colima. Cuerpos sin cabeza, narcomensajes amenazantes, balaceras en plena luz del día.
El bando del Mencho se autodenominó los Matazetas, porque su enemigo declarado eran los Zetas, el cártel más violento de México en ese momento, una organización conformada por exmilitares de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que aterrorizaba a la población civil con una crueldad sin precedentes. Decapitaciones masivas, fosas clandestinas con cientos de cuerpos, extorsiones generalizadas. Los Zetas habían invadido territorio de Jalisco y la gente vivía aterrorizada. Y el Mencho lo aprovechó con una genialidad maquiavélica. Lanzó una campaña de propaganda donde sus hombres, armados y con el rostro cubierto, se presentaban como defensores del pueblo. Denunciaban las extorsiones de los Zetas. Prometían proteger a los ciudadanos. Se presentó como un Robin Hood del narcotráfico que solo combatía a los malvados. Comunidades enteras en Jalisco recibieron a los Matazetas como libertadores. Les abrieron las puertas, les dieron información, les permitieron operar libremente. Los Matazetas ganaron la guerra, aniquilaron a la facción rival y entonces cambiaron de nombre. Ya no eran los Matazetas, ahora eran el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, las 4 letras que harían temblar a México y al mundo durante los siguientes 15 años. Y al frente de todo, como líder indiscutible, como el cerebro que había diseñado cada paso, cada alianza, cada traición, estaba el Mencho. Si te está impactando esta historia, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene es todavía más fuerte. Prepárate. Lo que el Mencho hizo con el CJNG en la siguiente década es algo que los especialistas en seguridad describen como sin precedentes en la historia del crimen organizado en México. Transformó una pequeña banda regional de Jalisco en una multinacional del crimen que rivalizaba con el mismísimo Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental. Y lo logró con una combinación de 3 elementos: violencia extrema, inteligencia operativa y diversificación empresarial. La violencia del CJNG bajo el Mencho no tenía comparación con nada que México hubiera presenciado antes. Y México ha visto mucha violencia. Cuerpos colgados de puentes, con narcomensajes escritos en cartulinas como advertencia para los rivales y para las autoridades. Decapitaciones filmadas con cámaras de celular y subidas a Internet, a redes sociales, a plataformas de video para que el mundo entero viera de lo que eran capaces. Videos donde obligaban a sus prisioneros a confesar crímenes antes de ejecutarlos frente a la cámara. Fosas clandestinas con decenas de cuerpos enterrados en ranchos abandonados como el Rancho Izaguirre en Jalisco, descubierto en marzo de 2025 y señalado como un probable centro de exterminio del CJNG. Ataques con drones cargados de explosivos C4 contra las fuerzas de seguridad, una táctica que ningún cártel había empleado antes en México y que convirtió al CJNG en pionero del uso de tecnología militar en el narcotráfico. Narcotanques blindados artesanalmente, vehículos monstruosos cubiertos con gruesas placas de acero, soldadas sobre camionetas pick-up, con torretas improvisadas para ametralladoras que parecían sacados de una película de ciencia ficción postapocalíptica. Minas terrestres sembradas en caminos rurales para emboscar a patrullas del ejército. Lanzacohetes de fabricación rusa RPG-7. Armas diseñadas para destruir tanques
capaces de derribar helicópteros militares a 900 metros de distancia. Reclutamiento forzoso de jóvenes en comunidades rurales, donde los sicarios llegaban a los pueblos y se llevaban a adolescentes, amenazando con matar a sus familias si no se unían al cártel. Campos de entrenamiento militar en la Sierra de Jalisco, en Ciudad Guzmán, donde los sicarios aprendían tácticas de combate, manejo de explosivos, uso de armas de alto calibre y técnicas de tortura. El CJNG no era un cártel, era un ejército privado al servicio de un solo hombre, el Mencho, un ejército que en su momento de mayor poder tenía presencia armada en más de la mitad de los estados de México y que actuaba con una disciplina militar que muchos especialistas comparaban con la de grupos insurgentes o incluso terroristas internacionales. Y el momento que demostró al mundo entero de qué era capaz este ejército criminal fue el 1 de mayo de 2015. Ese día cambió todo. Ese día, el CJNG le declaró la guerra al Estado mexicano de una manera que nadie creía posible. El gobierno de Enrique Peña Nieto había ordenado la llamada Operación Jalisco, un megaoperativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Participaron cientos de elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad. El objetivo era uno solo: capturar al Mencho. El plan había sido diseñado en el más absoluto secreto, compartido solo con un puñado de oficiales de alto rango, para evitar que la información se filtrara a los informantes que el CJNG tenía infiltrados en prácticamente todas las instituciones de seguridad de Jalisco. Habían estudiado las rutas, los escondites conocidos, los movimientos habituales del capo. Todo estaba calculado al milímetro, o eso creían. Pero el CJNG tenía ojos y oídos dentro del gobierno. Alguien filtró la información, alguien avisó, y cuando el helicóptero militar Cougar con matrícula 100, un aparato de la Fuerza Aérea Mexicana que transportaba a 18 personas entre tripulantes, soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército y 2 policías federales, sobrevoló la carretera entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación al sur de Jalisco. Los sicarios del Mencho estaban esperando, escondidos entre la vegetación de la sierra, armados con un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa. Un arma creada en 1961 para el ejército soviético, capaz de lanzar un proyectil a casi 300 metros por segundo y alcanzar blancos a 900 metros de distancia. El operador del lanzacohetes era un hombre conocido como el Cebollo, uno de los sicarios más cercanos al Mencho. Apuntó al helicóptero y disparó. El proyectil impactó de lleno en la aeronave. El helicóptero se desplomó envuelto en llamas. De las 18 personas a bordo, entre 7 y 13 fallecieron según las distintas fuentes. Soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército, el grupo de élite conocido como GAFE, el mismo grupo que 11 años después ejecutaría la operación que acabó con la vida del Mencho. La tragedia fue monumental. Un cártel había derribado un helicóptero del ejército mexicano con un lanzacohetes ruso. Eso no ocurría en México. Eso pasaba en Afganistán, en Irak, en Siria, en zonas de guerra
donde se enfrentan ejércitos regulares contra milicias armadas hasta los dientes. Y mientras los militares intentaban reagruparse después del ataque devastador, el Mencho escapó hacia las montañas. La Operación Jalisco, que había costado meses de planeación y millones de pesos, terminó en el fracaso más humillante en la historia moderna de la guerra contra el narcotráfico en México. Pero el Mencho no se conformó con derribar el helicóptero. Ese mismo día, el CJNG activó su protocolo de represalia en todo el estado de Jalisco. Bloquearon carreteras con autobuses y camiones incendiados en 25 municipios simultáneamente. Quemaron gasolineras, tiendas y vehículos. Emboscaron a una columna de la Policía Federal en otra parte del estado, matando a 15 agentes e hiriendo a 20 más. Jalisco se convirtió en zona de guerra durante varias horas. El mensaje fue claro, rotundo, aterrador. El Mencho era intocable y cualquier intento de capturarlo tendría un costo devastador, no solo para las fuerzas de seguridad, sino para la población civil de todo el estado. Pero el poder del Mencho no se medía solo en balas y lanzacohetes, se medía en dinero, mucho dinero. En 2019, Kyle Mori, el jefe del equipo de la DEA, encargado de localizar al Mencho, declaró en una entrevista que estimaba el patrimonio neto del capo en al menos $500 millones y que podría superar los 1.000 millones. El gobierno mexicano calculó que los activos totales del CJNG alcanzaban los $50.000 millones. $50.000 millones. Para que te hagas una idea, eso supera el presupuesto anual de muchos países del mundo. El negocio principal del CJNG era el tráfico de drogas, metanfetaminas, cocaína, heroína y sobre todo fentanilo, la droga sintética que ha provocado una epidemia de muertes por sobredosis en Estados Unidos. El Mencho fue un maestro de la adaptación al mercado. Cuando la demanda de metanfetaminas bajó, se movió a la heroína. Cuando la heroína empezó a perder mercado, se desplazó al fentanilo, que se produce a bajo costo con precursores químicos importados de China y genera márgenes de ganancia obscenos. Pero el CJNG no vivía solo de drogas. Diversificó sus operaciones como cualquier multinacional corporativa: robo de combustible o huachicol, extorsión de negocios, tráfico de personas, fraudes inmobiliarios, tiempos compartidos fraudulentos para lavar dinero y una red de empresas legales que servían de fachada para mover los billones que generaba el narcotráfico. La expansión territorial del CJNG fue arrolladora. Bajo el mando del Mencho, el cártel pasó de operar en 2 o 3 estados a tener presencia en más de 25 de los 32 estados de México: Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz, la Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo. Y no solo México. El CJNG se internacionalizó de una manera que ni siquiera el cártel de Sinaloa había logrado. Tenía células operativas en los 50 estados de Estados Unidos. Tenía presencia en Colombia, Chile, Argentina, Centroamérica, España, Países Bajos, Alemania, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Rusia, los Balcanes, Ghana, Nigeria, Malasia, Indonesia, Vietnam y Camboya. Era literalmente una organización criminal global,
un pulpo con tentáculos en todos los continentes. Y todos esos tentáculos respondían a un solo cerebro, el Mencho. Y como si la violencia y el dinero no fueran suficientes para medir su poder, el Mencho también atacó directamente al Estado mexicano, de formas que ningún otro capo se había atrevido. El 1 de mayo de 2015 derribó el helicóptero militar. Pero eso fue solo el comienzo. El 26 de junio de 2020, a 6:30 de la mañana, el CJNG ejecutó uno de los ataques más audaces en la historia criminal de México. Un atentado contra Omar García Harfuch, en ese momento el jefe de la policía de la Ciudad de México, la capital del país. García Harfuch viajaba en su camioneta blindada rumbo a su oficina cuando fue emboscado en una de las avenidas más exclusivas de la ciudad, en la zona de Lomas de Chapultepec. 28 sicarios reclutados específicamente para esta misión, provenientes de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, la Ciudad de México y un colombiano, desplegaron un operativo militar de precisión. Tenían armas de alto calibre, fusiles de asalto, granadas y la información exacta sobre la ruta que seguía García Harfuch cada mañana. Lo acribillaron. La camioneta blindada fue destrozada por los impactos de bala. El tiroteo duró varios minutos y dejó las calles de una de las colonias más pudientes de México pareciendo una zona de guerra. 3 personas fallecieron, incluyendo una mujer inocente que transitaba por el lugar. 5 resultaron heridas, pero García Harfuch sobrevivió milagrosamente con lesiones leves, protegido por el blindaje de su vehículo. 19 de los sicarios fueron capturados en las horas siguientes. Uno de ellos, conocido como el Vaca, fue señalado como el autor intelectual directo del ataque. Pero todos sabían quién había dado la orden desde la Sierra de Jalisco: el Mencho. El atentado contra García Harfuch conmocionó a México porque rompía todas las reglas no escritas del narcotráfico. Atacar al jefe de policía de la capital del país en plena Ciudad de México a las 6:30 de la mañana, en una zona residencial de millonarios. Eso era una declaración de guerra abierta contra el Estado. Eso era decirle al gobierno mexicano: puedo llegar a quien yo quiera, donde yo quiera, cuando yo quiera. Ni tus calles más exclusivas están a salvo, ni tus funcionarios más resguardados están fuera de mi alcance. García Harfuch, que hoy es el secretario de Seguridad Federal bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, nunca olvidó ese día, y muchos analistas señalan que la muerte del Mencho en Tapalpa tiene un componente personal. Harfuch ha sido uno de los funcionarios más comprometidos con la persecución del líder del CJNG. También se le atribuye al Mencho la muerte del secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Martín Godoy Castro, cuyo helicóptero se estrelló en julio de 2019 en circunstancias sumamente sospechosas, cuando se dirigía a un evento en Guétamo. Las investigaciones señalaron al Mencho como el probable autor intelectual del sabotaje a la aeronave. Y en 2022, el CJNG ordenó el intento de asesinato del periodista Ciro Gómez Leiva, uno de los comunicadores más conocidos de México, quien recibió disparos cuando conducía hacia su domicilio en la Ciudad de México. Gómez Leiva sobrevivió gracias al blindaje de su vehículo. El mensaje era escalofriante. Nadie estaba a salvo. Ni militares, ni policías, ni políticos, ni periodistas,
ni civiles que simplemente caminaban por la calle a la hora equivocada. Y mientras el Mencho libraba su guerra en México, al otro lado de la frontera estaba causando una crisis de salud pública de proporciones catastróficas. El fentanilo, esa palabra que hoy todos conocen, pero que hace 10 años casi nadie había escuchado. El fentanilo es una droga sintética entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Se produce con precursores químicos importados principalmente de China, en laboratorios clandestinos que el CJNG operaba en la sierra de Jalisco y Michoacán. El costo de producción es mínimo, los márgenes de ganancia son astronómicos y la adicción es prácticamente instantánea. Bajo el liderazgo del Mencho, el CJNG se convirtió en el mayor proveedor de fentanilo hacia Estados Unidos, alimentando una epidemia de sobredosis que mata a más de 70.000 estadounidenses al año, más que los que fallecen en accidentes de tránsito, más que los que mueren por armas de fuego. El fentanilo producido y traficado por el CJNG ha destruido familias enteras, ha vaciado comunidades, ha colapsado los sistemas de salud de ciudades a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y cada pastilla, cada gramo, cada kilo que cruzaba la frontera ponía más dinero en las arcas del Mencho. Fue el fentanilo lo que convirtió al CJNG en la organización terrorista que Trump declaró en enero de 2025. Fue el fentanilo lo que puso al Mencho en la mira número 1 de la DEA. Y fue el fentanilo, en última instancia, lo que selló su destino en Tapalpa. Pero mientras el mundo veía a un monstruo invencible, había algo que muy pocos sabían. El Mencho estaba enfermo. Desde 2019, informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional revelaron que Nemesio Oseguera padecía insuficiencia renal, una enfermedad crónica que deteriora progresivamente la función de los riñones y que requiere tratamientos constantes de diálisis. La enfermedad no tiene cura, solo se puede controlar. Y para un hombre que vivía oculto en las sierras de Jalisco y Michoacán, moviéndose constantemente para evitar ser capturado, necesitar diálisis regular era un problema enorme. Un problema que el Mencho resolvió de la única manera que sabía, con dinero y poder. Mandó construir su propio hospital privado en la comunidad de El Agualulco, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, en pleno territorio del CJNG. No era una clínica improvisada, era un hospital equipado con personal médico completo, construido exclusivamente para atender al capo, a su familia y a su círculo de seguridad. El narcotraficante más buscado del mundo tenía su propio hospital en la Sierra de Jalisco. Eso te dice todo sobre el nivel de poder e impunidad que había alcanzado. Su cinturón de protección abarcaba al menos 6 municipios de Jalisco. Mascota, Talpa de Allende, Villa Purificación, El Grullo, Autlán de Navarro y Tomatlán. En esas zonas, la geografía accidentada de la Sierra Madre Occidental y la presencia masiva de grupos armados del CJNG creaban un escudo prácticamente impenetrable. Los helicópteros no podían acercarse sin ser detectados. Las carreteras estaban vigiladas por halcones. Los informantes del cártel que reportaban cualquier movimiento sospechoso. Las comunidades locales, ya fuera por miedo o por lealtad comprada, no colaboraban con las autoridades. El Mencho vivía como un rey medieval en su fortaleza de montaña,
rodeado de un ejército leal, atendido por sus propios médicos, gobernando un imperio criminal desde la oscuridad de la sierra. Pero su familia fue cayendo uno por uno. Su esposa, Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, fue detenida el 16 de noviembre de 2021 en Zapopan, Jalisco. Fue sentenciada por cargos relacionados con el crimen organizado. Su hijo mayor, Rubén Oseguera González, el Menchito, fue extraditado a Estados Unidos en 2020. En marzo de 2025, una jueza estadounidense lo condenó a cadena perpetua por narcotráfico. La jueza señaló que la sentencia se justificaba porque era un verdadero capo del narcotráfico internacional y porque había fungido durante años como el número 2 del CJNGE. Su hija Alaisha Michelle fue acusada en noviembre de 2021 de secuestrar junto a su pareja sentimental a 2 elementos de la Marina para presionar al gobierno a que liberara a su madre. Su hermano Abraham fue arrestado en Jalisco en diciembre de 2015 por ser uno de los principales operadores financieros del cártel. Otro hermano, Antonio, fue encarcelado en Mississippi por cargos de daños a la propiedad. La familia Oseguera fue desmantelada pieza por pieza, pero el Mencho seguía libre, seguía operando, seguía siendo el fantasma más buscado de México. Mientras tanto, los golpes del gobierno fueron intensificándose. Tras la captura de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024, el Mencho se convirtió oficialmente en el narcotraficante más buscado de México y probablemente del mundo. En diciembre de 2024, Estados Unidos elevó la recompensa por su captura de 10 a 15 millones de dólares. En enero de 2025, la administración de Donald Trump designó al CJNGE como organización terrorista extranjera, situándolo al mismo nivel que Al-Qaeda, ISIS y Hezbollah. Ya no era solo un cártel de drogas ante los ojos de Washington, era una amenaza terrorista y la presión sobre México para que lo capturara se volvió insoportable. Trump exigía resultados, la DEA exigía resultados y el gobierno de Claudia Sheinbaum sabía que necesitaba entregar algo grande, algo histórico, algo que demostrara que México tomaba en serio la lucha contra el narcotráfico. Y ese algo llegó el domingo, 22 de febrero de 2026, un día que quedará grabado en la historia de México para siempre. El operativo se llevó a cabo en la Sierra de Tapalpa, un pequeño pueblo turístico a unas 2 horas al sur de Guadalajara, conocido por sus cabañas de madera, sus bosques de pinos y su aire fresco de montaña. Un lugar donde los habitantes de Guadalajara van los fines de semana a descansar, a comer comida casera y a respirar el aire limpio de la Sierra Madre Occidental. Pero Tapalpa también formaba parte del cinturón de protección del Mencho. Era parte de ese anillo de municipios donde el CJNG tenía presencia total, donde los halcones vigilaban cada camino, donde las comunidades sabían quién mandaba y no era el gobierno, las fuerzas especiales del ejército mexicano, el mismo grupo de élite conocido como GAFE, el grupo aerotransportado de fuerzas especiales, ejecutaron la operación. Eran los mismos soldados, la misma unidad, que había sufrido la humillación más grande de su historia 11 años antes, cuando el Mencho les derribó el helicóptero en Villa Purificación. 11 años esperando, 11 años entrenando,
11 años planeando la revancha. La información que permitió localizar al Mencho provino de un trabajo conjunto de inteligencia entre las agencias mexicanas y las estadounidenses. La Casa Blanca confirmó después, a través de su vocera Caroline Leavitt, que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia clave para la operación. Se desplegaron efectivos de la Fuerza Aérea y elementos de fuerzas especiales terrestres que se adentraron en la zona serrana donde el Mencho se encontraba. Los soldados llegaron al punto de ubicación y se toparon con resistencia armada inmediata. Hubo un enfrentamiento feroz con disparos de armas de alto calibre de ambos lados. Los sicarios del CJNG intentaron proteger a su jefe como siempre lo habían hecho, creando un perímetro de fuego para permitirle escapar. Pero esta vez no hubo escape. 4 miembros del CJNG murieron en el lugar del enfrentamiento. El Mencho resultó herido de gravedad junto a otros 2 de sus hombres más cercanos. Los 3 fueron trasladados de inmediato en helicóptero hacia la Ciudad de México para recibir atención médica, pero la gravedad de las heridas era demasiada. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes falleció durante el vuelo. Tenía 59 años. Murió en un helicóptero herido de bala en el aire entre la Sierra de Jalisco y la Ciudad de México. Hay una ironía brutal en eso. El hombre que derribó un helicóptero militar para escapar de la justicia murió en un helicóptero militar sin poder escapar. 3 militares resultaron heridos durante el operativo y fueron trasladados a la Ciudad de México para atención médica. 2 miembros más del CJNG fueron detenidos y en el lugar del enfrentamiento se decomisaron vehículos blindados, armas de alto calibre y, esto es lo más simbólico de todo, lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Los mismos tipos de lanzacohetes que habían derribado el helicóptero Cougar en 2015. Pero esta vez, los lanzacohetes quedaron en el piso, decomisados, inútiles. La revancha del GAFE fue completa. 11 años después, las fuerzas especiales del ejército cobraron la deuda con sangre. La reacción del CJNG fue inmediata, coordinada y brutal, demostrando que incluso sin su líder, la maquinaria criminal que el Mencho edificó sigue funcionando con una eficiencia aterradora. En cuestión de horas, el cártel activó su protocolo de represalia simultáneamente en más de 20 estados de la República Mexicana. Es un protocolo que el CJNG ha empleado antes cada vez que el gobierno golpea a la organización. Bloquear carreteras, incendiar vehículos, sembrar el caos para saturar a las fuerzas de seguridad y enviar el mensaje de que cualquier acción contra el cártel tendrá consecuencias para toda la sociedad. Es una forma de terrorismo, lisa y llanamente, usar a la población civil como escudo, como rehén, como herramienta de presión política. Jalisco fue el más castigado. Narcobloqueos en carreteras, autobuses y camiones incendiados, tiendas saqueadas, detonaciones de armas en múltiples municipios. El gobernador Pablo Lemus Navarro activó código rojo de emergencia, suspendió el transporte público en todo el estado y pidió a la población que no saliera de sus casas. Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México y sede de varios partidos del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en junio, se convirtió en una ciudad fantasma.
Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más populares de México, ardió. Videos mostraban columnas de humo negro elevándose sobre la bahía, mientras turistas estadounidenses y canadienses corrían aterrados por el aeropuerto. Delta, American Airlines, Southwest y Alaska Airlines cancelaron todos sus vuelos a Puerto Vallarta y Guadalajara. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió alertas de seguridad para Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León, ordenando a sus ciudadanos refugiarse. En Michoacán, la tierra natal del Mencho, también hubo bloqueos y vehículos incendiados. Lo mismo en Colima, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes. Más de 250 bloqueos en total. Fue como si el país entero estuviera en guerra y, en cierto sentido, lo estaba. Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, celebró la muerte del Mencho, calificándolo como uno de los narcotraficantes más sanguinarios y despiadados de la historia, y señaló que su eliminación era un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, confirmó que Estados Unidos proporcionó inteligencia para la operación y que Trump había sido muy claro en que los narcoterroristas que envían drogas mortales a territorio estadounidense enfrentarían la fuerza de la justicia. La presidenta Sheinbaum pidió calma y afirmó que en la gran mayoría del territorio nacional las actividades continuaban con normalidad, aunque la realidad en Jalisco y los estados afectados decía lo contrario. Y ahora la gran pregunta. La pregunta que todo México se hace hoy, lunes 23 de febrero de 2026. ¿Qué sigue? Porque la historia del narcotráfico en México nos ha enseñado una lección brutal y repetitiva que nadie quiere escuchar, pero que la realidad se encarga de confirmar una y otra vez. Cuando cae un capo, el vacío de poder genera más violencia, no menos. Es lo que los expertos llaman el efecto cucaracha o el efecto hidra. Cortas una cabeza y brotan dos más. No es una teoría, es un patrón documentado durante más de 3 décadas de guerra contra el narcotráfico en México. Cuando cayó Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, el primer gran capo mexicano, su imperio se fragmentó en el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana y el cártel de Juárez, y la violencia se multiplicó. Cuando cayó Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, sus exguardaespaldas, los Zetas, se independizaron y desataron una ola de terror que dejó decenas de miles de muertos. Cuando cayó el Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa eventualmente se dividió en 2 facciones. Los Chapitos contra la facción del Mayo, aunque hasta el día de hoy se disputan el control con una guerra que ha dejado centenares de muertos en Sinaloa. Cuando cayó el Mayo Zambada, en julio de 2024, la guerra interna se intensificó todavía más con balaceras en Culiacán y ejecuciones diarias. Y ahora que cayó el Mencho, el CJNG enfrenta un escenario de incertidumbre total, quizás el más peligroso de todos, porque a diferencia del cártel de Sinaloa, que siempre tuvo múltiples líderes de alto nivel, el CJNG era una organización centralizada alrededor de un solo hombre. Todo pasaba por el Mencho. Todas las decisiones importantes
todas las alianzas, todas las operaciones estratégicas. Y ahora ese hombre está muerto. No hay un sucesor claro ni natural. El Menchito, su hijo y heredero natural, está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Su hermano Abraham está preso en México. Su esposa, Rosalinda, fue sentenciada. Su hija, Laisha, tiene cargos pendientes y no tiene perfil para liderar una organización criminal de esta magnitud. La familia Oseguera, la familia que estaba en el centro de todo, ha sido prácticamente decapitada por completo. Lo que viene, según los analistas de seguridad, los académicos que estudian el crimen organizado y los agentes de inteligencia que llevan años siguiendo al CJNG, es una disputa encarnizada entre los distintos jefes regionales y operadores del cártel por el control de la organización. Habrá células huérfanas que ahora no responden a nadie y que pelean entre sí por rutas de narcotráfico, por plazas territoriales, por laboratorios de producción de fentanilo. Habrá alianzas que se rompen y enemigos que aprovechan la debilidad para invadir territorio. Habrá operadores que intentan negociar con el gobierno, mientras otros eligen la confrontación total. Y todo eso en la práctica puede significar más violencia, más muertos, más familias destruidas, más comunidades aterrorizadas, más fosas clandestinas en las sierras de Jalisco y Michoacán. No menos. Como señaló el corresponsal de Detrás de la Fama en México, cuando cayó el Chapo, eventualmente estalló una guerra civil dentro del cártel de Sinaloa. Con el Mencho podemos ver el mismo patrón o uno peor. Y el momento es particularmente sensible porque México está a 4 meses de recibir al mundo entero para el Mundial de Fútbol 2026, el evento deportivo más grande del planeta. Guadalajara, la capital de Jalisco, el estado base del CJNG, el estado que ese día ardió con 250 bloqueos y carreteras incendiadas, es una de las sedes principales del torneo. Va a recibir a selecciones de todo el mundo, a cientos de miles de aficionados extranjeros, a periodistas internacionales, a la atención global. ¿Qué va a pasar en Guadalajara en junio? ¿Estará segura la ciudad? ¿Podrán los aficionados ir a los estadios sin miedo? ¿O estará el CJNG todavía peleando por el control mientras el mundo mira? Nadie tiene esas respuestas hoy, y eso quizás es lo más aterrador de todo. Pero hay otra pregunta, una pregunta más profunda, que va más allá del Mencho y más allá del CJNG. Una pregunta que México lleva haciéndose durante más de 30 años sin encontrar respuesta. ¿Funciona la estrategia de eliminar a los capos? Porque algo nos enseña la historia. Los capos caen, los cárteles sobreviven, los capos fallecen, pero la demanda de drogas en Estados Unidos sigue intacta. Los capos son capturados, pero la pobreza en las sierras de Michoacán, Jalisco, Guerrero y Sinaloa sigue produciendo niños de 14 años dispuestos a vigilar plantaciones de marihuana porque no tienen otra opción. El Mencho nació pobre en Aguililla. No tenía escuela, no tenía hospital, no tenía empleos legítimos disponibles. Todo lo que tenía era la sierra, el aguacate que no alcanzaba para vivir y los narcotraficantes que sí pagaban bien. Mientras esas condiciones continúen existiendo, mientras la pobreza siga siendo el mejor reclutador del narcotráfico, mientras el gobierno siga ausente de las comunidades más marginadas, habrá otro Mencho
y otro después de él, y otro después de ese. La guerra contra el narcotráfico en México lleva más de 200.000 muertos desde que se declaró oficialmente en 2006. 200.000 personas. Y hoy, 20 años después, los cárteles son más poderosos que nunca. Las drogas siguen fluyendo hacia Estados Unidos en cantidades récord y México sigue sangrando. Esta es la historia de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. El Mencho, el señor de los gallos, el hombre más buscado de México y del mundo. Un niño pobre de Aguililla, Michoacán, que nació sin nada, que creció recogiendo aguacates en la sierra, que abandonó la escuela en quinto de primaria porque la pobreza no le dio otra opción. Un adolescente que cruzó ilegalmente la frontera hacia California buscando el sueño americano y encontró la pesadilla del narcotráfico. Un vendedor de heroína en los bares de San Francisco que fue lo suficientemente astuto para detectar a policías encubiertos por la forma en que apilaban los billetes. Un preso en Texas que se declaró culpable de un crimen que probablemente no cometió para salvar a su hermano de la cadena perpetua. Un acto de lealtad que definió su personalidad. La familia primero, siempre, sin importar el costo. Un policía municipal en Jalisco que usó la placa y el uniforme para aprender desde adentro cómo funcionaban las rutas del narcotráfico, quién estaba corrompido, dónde estaban las vulnerabilidades del sistema. Un sicario del cártel del Milenio que comenzó siendo un guardaespaldas y terminó siendo el hombre más poderoso de la organización. Un estratega que transformó una pequeña banda regional de Jalisco en la organización criminal más poderosa de México, rivalizando con el mismísimo cártel de Sinaloa, que había dominado el narcotráfico durante medio siglo. Un hombre que derribó helicópteros militares con lanzacohetes rusos, que ordenó el asesinato de policías, militares, políticos y periodistas, que lanzó drones cargados de explosivos contra el ejército mexicano, que mandó construir narcotanques blindados y campos de entrenamiento militar para sus sicarios, que intentó asesinar al jefe de policía de la capital del país en plena Ciudad de México, que saturó Estados Unidos con toneladas de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, causando una epidemia de muerte que ha cobrado cientos de miles de vidas, que construyó un imperio valuado en $50.000 millones con operaciones en más de 40 países en 5 continentes, que fue declarado terrorista internacional por el gobierno de Estados Unidos, situado al mismo nivel que Al-Qaeda, ISIS y Hezbollah, y que cuando sus riñones comenzaron a fallar, mandó construir su propio hospital privado en la Sierra de Jalisco, porque ni siquiera la enfermedad iba a obligarlo a salir de las sombras. Murió a los 59 años, el 22 de febrero de 2026, en un helicóptero militar que lo trasladaba a la Ciudad de México después de resultar herido en un enfrentamiento con las fuerzas especiales del ejército en Tapalpa, Jalisco. El mismo Tapalpa que está a 2 horas de Guadalajara, el mismo Jalisco que él dominaba como un señor feudal medieval. Murió como vivió, en guerra. Murió como viven y mueren todos los grandes capos del narcotráfico mexicano, acribillado, fugitivo, rodeado de sicarios, traicionado por la misma enfermedad que intentó esconder, alcanzado finalmente por una justicia que tardó 30 años en llegar. ¿Crees que la muerte del Mencho
traerá paz a México? ¿O crees que lo que viene será peor? ¿Crees que el gobierno mexicano hizo bien en eliminarlo o debieron capturarlo vivo para que enfrentara la justicia? ¿Y crees que algún día México podrá liberarse de los cárteles o es una guerra que nunca terminará? Déjame tu respuesta en los comentarios porque quiero saber qué piensas. Este es un momento histórico para México. Lo que ocurrió en Tapalpa va a definir el futuro de la seguridad en este país durante los próximos años. Y si esta historia te impactó, dale like y suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí seguimos contando las historias que el mundo necesita saber. Comparte este video con alguien que necesite conocer la verdad completa sobre quién era el Mencho, cómo construyó el cártel más poderoso de México y por qué el país entero